Bueno, bienvenidos al primer webinar de R en recursos humanos que hacemos. Esto lo estamos haciendo en conjunto desde el Club de R y de Data for HR, que es uno de los emprendimientos en los que trabajo. Así que, y bueno, el objetivo de la charla de hoy es, mostrar cómo se puede usar R en el mundo de recursos humanos. Así que vamos a tener a dos casos, uno del ámbito público, a cargo de María Belén González y de Daniela García, y después de una empresa amiga, de Cobin, vamos a tener nos vamos a dar el lujo de tener a un profesor de estadística que nos explique cómo realmente se debería explicar algo de regresiones, que suena como wow, y es medio wow, o sea, se pueden hacer cosas wow, pero también es muy fácil de comprender, y también, o sea, hay muchas cosas para ganar con eso, así que estamos muy agradecidos de contar con Ignacio Jiménez y la gente de Cobin participando de este evento. Eh, Así que, nada, les cuento brevemente, de qué se trata el Club de R para Recursos Humanos. Esto es principalmente una comunidad. Nosotros, nos dedicamos hacemos encuentros. Este año lo estamos haciendo de manera mensual, una vez por mes, en donde buscamos principalmente compartir el aprendizaje, generar una comunidad en torno también al aprendizaje de programación en R destinada para el público de recursos humanos, porque si bien hay muchísimo contenido gracias a la tremenda comunidad de R, es difícil encontrar contenido que esté en castellano y es difícil encontrar contenido que esté dirigido a la profesión de recursos humanos. Y bueno, y acá son bienvenidos profesionales y estudiantes de cualquier carrera que pretenda trabajar, digamos, o que quiera trabajar en recursos humanos. Como les decía, nos reunimos un sábado al mes para revisar paquetes, tipos de análisis, y bueno, y después compartimos todo lo que vemos, a través de YouTube y también de nuestras redes sociales. Y por otro lado, digamos, contarles un poquito del emprendimiento de Data for HR, que es una empresa de analytics enfocada, digamos, en el valor que generan las personas. Y hacemos que las organizaciones puedan ver el impacto de recursos humanos en los resultados de negocio. ¿Por qué es importante People Analytics desde mi punto de vista, al menos? O sea, en primer lugar, digamos, para conectar las acciones de recursos humanos con resultados de negocio, ¿no? Hay muchos líderes de empresas que, por ejemplo, saben que tienen que capacitar a sus empleados porque es algo bueno para la organización, pero después no aportan presupuesto y nada por el estilo. Entonces, de esta manera, esta es una herramienta que nos permite justamente esto, ¿no? Conectar alguna acción, alguna iniciativa de recursos humanos y vincularla con resultados de negocio y demostrar que sirve. Algo también importante es para gestionar desde el saber y no desde las opiniones, digamos. O sea, recursos humanos tiene una paradoja que es hermosa, que por un lado es una caja negra donde nadie sabe, o sea, nadie afuera sabe lo que pasa adentro de recursos humanos, qué implica cada proceso, qué implica cada iniciativa. Este, pero sin embargo, digamos, o sea, después por otro lado es como la selección argentina de fútbol, digamos. O sea, todo el mundo opina y todo el mundo lo podría hacer mejor que la persona que está a cargo, ¿no? Y otra de las cosas que a mí por lo menos me apasiona mucho de este mundo es que se puede hacer cualquier tipo de análisis y usar para analizar cualquier tipo de datos. O sea, no solamente base de datos, sino también texto abierto, imágenes, audio, o sea, no hay límites para lo que se puede hacer. Y, y algo importante para nuestras carreras es que, por ejemplo, digamos, según una encuesta que hicimos nosotros, o sea, desde el Club de R el año pasado, en promedio, donde más plata se gana es en las áreas de People Analytics, ¿no? Porque, bueno, también tenemos esta confluencia de tecnología y de gestión. Y lo último que tengo que decir, y ya le cedo el lugar a Daniela y a Belén para que hagan su presentación,
Bueno, ¿quiénes vamos a ser sus anfitriones en el día de hoy? O sea, Carla Cirone, Julieta Nieva y yo. Nos pueden identificar, digamos, pues vamos a tener adelante nuestros nombres R4HR, o sea, R for HR. Así que cualquier duda, que no se escuche bien, de lo que sea, la plantean por ahí y después, bueno, vamos a ir haciendo preguntas. Y nada, cualquier comentario que quieran hacer, lo pueden hacer a través de ahí. Y bueno, ya le dejamos el espacio a Belén y a Daniela para que bueno, nos cuenten, o sea, en qué usaron ellas R laboralmente. Buenísimo, gracias Sergio. Voy a compartir la pantalla mientras tanto. Bien, creo que se ve. ¿Todo ok? Sí, se ve perfecto. Súper. Bueno, Dani, ¿estás por ahí? Estoy ahí, Belu, fuerte y claro. Fuerte, claro. Bueno, tanto Dani como yo trabajamos en la Administración Pública de Corrientes, capital de Argentina. Estamos trabajando en el área de empleo y desarrollo. Dani es licenciada en Relaciones Laborales, yo soy licenciada en Administración de Empresas. Y tenemos una tercera compañera de nuestro equipo que es abogada, que es Emilia. Y las tres estamos trabajando, digamos, en análisis de dotación de los diferentes ministerios. Y justamente uno de los ministerios en los que empezamos a trabajar es en el Ministerio de Educación. Nosotras dependemos en realidad del Ministerio de Hacienda, estamos trabajando en la Dirección General de Personal, en el lugar donde se liquidan los sueldos de toda la provincia de Corrientes, de los empleados públicos. Por ende, cabe aclarar que el ministerio, uno de los ministerios más complejos es el Ministerio de Educación. ¿Por qué? Porque es el ministerio, el segundo más grande de la provincia, o sea, es el ministerio el segundo más grande donde hay mayor cantidad o caudal de empleados públicos. Y la realidad es que cuando nosotros empezamos a trabajar con este ministerio nos encontramos con que había muchos datos que no se habían procesado aún, es decir, nos encontramos con una cantidad de datos en bruto, y por eso eso aumentó, digamos, el nivel de complejidad de nuestro trabajo, y darnos cuenta, digamos, de que había mucha información, pero que nunca se había trabajado sobre esa información, fue como el gran desafío también, ¿no? Entonces, para que ustedes se den una idea de la complejidad que manejamos con la información, nosotros trabajamos en general con la herramienta Excel, y recibimos datos de parte del área de sistemas, de la dirección de personal, donde ellos nos otorgan planillas donde se ve la información de cada uno de los empleados de la administración pública, teniendo en cuenta que hay más de 16 campos en los cuales nosotros trabajamos siempre, no importa qué ministerio sea, no importa qué empleado público sea, siempre hay 16 campos que nos envían, digamos, 16 columnas en ese Excel, pero lo que no nos esperábamos era encontrarnos con más de 48.500 filas. Y este fue como el quid de la cuestión, ¿no? Entender que había más de 48.500 puestos laborales. ¿Qué quiere decir? Que era un ministerio donde una persona no solo podía tener un puesto laboral, en sí no solamente tenía un cargo, sino que podía tener dos cargos, o podía tener horas cátedra, o sea, podía trabajar, como ustedes saben, todos los docentes en el país no solo trabajan en una escuela, sino que trabajan en varias escuelas, tienen horas en diferentes escuelas, y esto hace que una misma persona pueda llegar a tener diferentes filas, por decirlo, ¿no? Para que me entiendan. Entonces, imagínense el caudal de información con el que nosotras contábamos. En un principio nos habían pedido, como para que ustedes nos puedan entender, un nivel 1 de análisis muy simple a primera vista, que era como un tatetí, o sea, era realmente como si fuera una suma producto de cada columna, realmente era algo fácil,
que lo difícil era realmente en realidad en el caudal de datos, y por ahí no en el análisis puntual que nos pedían. Por ejemplo, teníamos que determinar el costo, del costo educativo, digamos, de cada localidad. En Corrientes hay 26 localidades. Bueno, en sí no hay un mayor problema con eso, lo hicimos. Pero ante esto, ¿qué pasó, digamos? Se nos presentó primero un gran obstáculo que fue el tiempo. Realmente tardamos muchísimo tiempo en hacer este análisis, por varias cuestiones. Primero porque el hecho de hacerlo a nivel de localidad, tuvimos que dividir en 26 hojas ese archivo, porque realmente era improcesable, se colgaba, y esto hacía que lo hayamos tenido que dividir. Bueno, y hasta ahí nos empezaba a resultar bastante tedioso, digamos, el análisis, pero aún así pudimos resolverlo. Este TATETI se resolvió. ¿Y qué pasó? A medida que íbamos presentando los avances de este informe, nuestros superiores nos empezaron a pedir más cruzamientos de datos. Y cuando nos empezaron a pedir más cruzamientos de datos, realmente nos dimos cuenta que empezamos a pasar a otro nivel de análisis de datos, donde había que realmente tener como un plan estratégico y táctico para ver cómo hacíamos en Excel, para mezclar tantas variables. No estábamos hablando ya solo de columnas, sino estábamos hablando de rango de datos, o sea, rangos de filas en donde se entrecruzaban con dos columnas a la vez. O sea, lo digo de esta manera, por ahí no detallando qué columnas ni de qué concepto, porque por ahí nosotros manejamos algunos conceptos que en recursos humanos son diferentes, digamos, como por ejemplo el tema de los códigos de jurisdicción. Para ustedes serían como diferentes sucursales de empresas, ¿no? Entonces, lo digo de esta manera como para que puedan entender el contexto, porque la idea de lo que yo voy a contar ahora es como el contexto. Y realmente nos llegó a tal punto de que de repente teníamos 48.500 puestos, que teníamos que tener en cuenta que habían 5 niveles educativos. Teníamos primaria, secundaria, terciario, parte privada. A esto se le sumaba que teníamos más de 1.500 escuelas en toda la provincia, de las cuales habían en total más de 50 tipos de cargos. Es decir, tenías diferentes tipos administrativos, diferentes tipos de horas, bueno, maestranza de diferentes tipos. Entonces, todo esto fue haciendo que realmente nos empezamos a preguntar si era posible trabajar con Excel, porque realmente el tiempo que nos demandaba era muchísimo, y veíamos que se ralentizaba mucho el trabajo, y la verdad que había que apremiarse, digamos, había que ser coherente con la entrega del informe, ¿no? Y entonces imagínense que nos han llegado a pedir el costo por escuela, de acuerdo a cada nivel educativo, teniendo en cuenta de que si uno quiere hacerlo en Excel, seguramente lo puede hacer, pero realmente se corre mucho riesgo con las fórmulas, con la carga de esas fórmulas, con el procesamiento, sobre todo que se cuelguen en algún momento, porque ya no podías dividir por localidad. Entonces, imagínense que la idea que era dividir en 1.500 hojas en Excel era una locura, digamos. Estábamos empezando a hablar ya de unos cálculos logarítmicos. Para nosotros era como empezar a ya confundirnos con lo que teníamos que hacer. No entendíamos si por ahí nosotras estábamos en lo correcto o no, digamos, en cuanto a los procesamientos. Y ahí llegó R. O sea, realmente fue una casualidad. Dani estaba en un grupo de recursos humanos, ahora capaz lo comente, en WhatsApp, y una persona publicó que había un curso de R. Empezamos a ver que era R, no teníamos ni idea, y nos dimos cuenta de que eso era lo que necesitábamos para hacer nuestro trabajo. Porque decíamos que manejábamos tantos datos que no entendíamos si era una cuestión de que nuestra base de datos estaba, como se dice por ahí en esto de análisis de Big Data, si estaba muy sucio nuestro dataset, o si realmente eso era posible con alguna otra herramienta. Habíamos pensado en Power BI, pero tampoco teníamos mucha idea. Y bueno, y la verdad que esto nos ayudó mucho. Y bueno, y la idea ahora un poco es que Dani nos cuente la posta, ¿no?, de R, o sea, qué es lo que ocupamos de R. Así que te cedo la palabra, Dani.
Bueno, gracias Belu por el pase. Bien, nosotras bien, una vez que ya hicimos el curso, hicimos los ejercicios con Sergio, que tenían que ver aplicados, como dice Belu, a recursos humanos, por ahí ya nos encontramos en condiciones de aplicarlo concretamente a nuestro campo. Y bueno, y para eso nuestro principal aliado fueron los paquetes. ¿Sigo, Belu? La diapo. Ahí está. Bien, los paquetes. Los paquetes en R, la verdad es que son más bien como un regalo. Son, en definitiva, colecciones de funciones diseñadas que son diseñadas para atender un conjunto de necesidades específicas. Por ejemplo, vos querés hacer un análisis geoespacial, tenés un paquete. Necesitas hacer minería de datos, tenés otro paquete. O, por ejemplo, si necesitas que interactúe con Internet, también hay otro paquete. Nosotros utilizamos por ahí los más básicos, que simplemente con las herramientas básicas, todo esto que comentó Belu, por decir, en un mes de trabajo, de investigación, ver, probar, reutilizar código, fallar, reutilizar código, molestarle a Sergio, molestarle al club, unida y vuelta de muchas cosas, ya tenemos un reporte estándar, digamos. Y bueno, a través de esta función library, ¿no?, que es una función que ya viene incorporada con R, lo que se hace es abrir estos paquetes. Es lo único que tenés que hacer, y después cargar el dataset, que en este caso nosotros lo teníamos en un Excel, pero puede ser un CSV o cualquier otro dataset que sea. Siguiente. Bien, en nuestro caso, como el archivo era en Excel, utilizamos read XLS. Si no, bueno, habría que ver si tienen otro formato el dataset, podían utilizar otro. Parece tonto, pero una vez que se carga el dataset, uno se siente un súper programador, porque la verdad es que se ve muy complicado al principio, pero ya después te motivás y continúas. Si pude cargar el dataset, puedo continuar. Entonces, después continuamos con el análisis exploratorio de datos a través de fan modeling, que bueno, nosotras lo utilizamos más que nada para saber lo que sería la mínima de los datos, las máximas, la mediana, y bueno, todos estos análisis que nos ayudan a estas medidas de dispersión, ¿no? Y también hay algunas cuestiones que, por ejemplo, eran automáticas, o sea, cosas que Belu estaba comentando que lo hacíamos en un Excel a través de fórmulas partiéndolas en miles de planillas. Con fan modeling, ya, por ejemplo, nos decía la cantidad de agentes que había por localidad, automático. O sea, con Belu estuvimos creo que 3 días partiendo para esa primera fase, digamos, y esto se hacía con un código. Entonces, bueno, esto de fan modeling es muchísimo más amplio, nosotros solo usamos esa función, pero bueno, con Pablo Casas, en el libro vivo de ciencia de datos, lo pueden ver en más detalle. ¿Sigo? Bien. En cuanto a lo que es el análisis propiamente dicho, para la manipulación de datos, para personas especiales como nosotras, dplyr fue nuestra solución. Porque, ¿qué facilita dplyr? Es como decir, cómo estoy pensando hacer algo. Por ejemplo, lo selecciono, lo filtro, lo ordeno. Y bueno, después tenemos algunas que son más complejas, que vienen de la mano del group by, que es agrupar, que tienen que ver con mutar algunas columnas y variables para formar una nueva, el resultado, y ahí nos daría el resultado, o sumares, que hace algo similar, pero lo hace con medidas estadísticas. Nosotros a esto también, por lo que comentaba Belu, más utilizamos el count y el tally, que es para contar. En definitiva, nosotros hicimos un súper mega mapeo en ese momento inexistente en la dirección de lo que tiene que ver con sueldos. Dani, se escucha un poco de ruido. No sé si es la conexión o el micrófono. Puede ser el micrófono que esté chocando. A ver, ahora. Ahí, sí, ahí perfecto. ¿Mejor? Sí, ahí no se escucha ruido. Sí, sí. Sí, ahí mejor, ahí mejor. Ok. Bueno, como les decía, con
con estas funciones que mencionaba, con tally y con count, nosotras pudimos resolver esa segunda instancia, y si lo hubiésemos usado para la primera, no hubiésemos estado tantas vueltas, se eliminan las repeticiones, ni hablar la posibilidad de cometer errores. ¿Sigo, Belu? Bien. Después usamos un paquete para la categorización de los datos. Este se llama Forecast, que bueno, tiene varias funciones, pero nosotros nos enfocamos en una que en particular nos ayudaba como a disminuir las categorías. Es decir, por ejemplo, bueno, como es la imagen de arriba, nos quedaba así, imagínense, con todas las localidades, con todas las escuelas, con todos los agentes, cualquier categoría queda de esa manera, por la cantidad de variables que teníamos. En cambio, por ahí al gobernador le interesa más bien saber cuáles son las 5 que más costos les generan, por así decirlo, cuáles son las que tienen mayor cantidad de agentes, porque como decía, la particularidad de educación es que no es lo mismo agente que puesto. O sea, un agente puede tener 5, 6, hasta 7 puestos, o sea, hasta 42 horas puede tener. Entonces todo eso, bueno, se complica, ¿no? Y gracias a esto nos ayuda a decir, bueno, cuál tiene mayor cantidad de agentes, por ejemplo, y ahí lo colocamos, y en ese caso, no me acuerdo si eran 9 o 10, colocamos las principales y después otros. Y así sucesivamente con todos los datos más importantes. ¿Sigo, Belu? Perdón, ¿se escucha mejor o se sigue escuchando entrecortado? Yo lo escucho entrecortado. Sí, si no, capaz moves el cablecito que está conectado al... la Puede ser que sea eso, un poquito entrecortado. O si saco la cámara, no sé si tendrá que ver o no. No es de la conexión, me parece que es del micrófono. O sea, es el micrófono que ante cualquier movimiento hace como un ruido latoso, eso es lo que pasa. No tiene que ver la conexión. Claro, siempre lo suelo usar, por eso estoy un poco sorprendida. O si no, bueno, si es con mi compu, puedo intentar entrar desde el celu, pero la verdad no sé. A ver, de nuevo, probando ahora. Y sin los auriculares, ¿no? Sin los auriculares, ¿puede ser? Lo probamos. Sí, probemos, así no perdemos la información que contás, que es súper importante, interesante. Dale, gracias. Chicos, ¿qué tal ahora? Probá. ¿Ahora? A ver, probá a hablar. Probá a hablar. O sea, pues si no... Yo no los escucho. Nosotros te escuchamos. Ahí te escuchamos bien. Qué raro. Ahora se escucha perfecto. Ahora se escucha. Los auriculares con la compu sola. ¿Cómo? Le escribo porque capaz no se está escuchando. Bueno, si ustedes me confirman que me escuchan, sigo al estilo monólogo porque no sé por qué no los escucho a ustedes. Ah, súper. Bueno. Bueno, esto va a ser una dictadura. Continúo. Entonces, en cuanto a los paquetes para visualización de datos, gracias Juli, ggplot nos sirvió para elaborar y automatizar gráficos, y Cable Extra en definitiva nos sirvió para hacer tablas lindas. O sea, todo esto lo que nos facilita es, en definitiva, para utilizar el mismo código en los gráficos de barra, de dona o lo que fuere. Lo único que se hace es simplemente cambiar el dataset y las variables, y en el caso de Cable es por una cuestión estética, porque las tablas ya salen, pero para que sea más profesional utilizamos este paquete que nos enseñó un compañero en el club de R. ¿Sigo? Bien. Bueno, por último, ya nos encontramos en condiciones de automatizar el reporte con R Markdown, que es un paquete que justamente nos sirve para esto, ¿no? Muchas veces tenemos listos, ¿no? Los gráficos, las tablas, todo, pero después tenemos que volver a pegar en un informe. R lo que nos facilita es que no tengamos que hacer ni siquiera ese trabajo de ir copiando y pegando la información, sino más bien
a través de estas líneas de código que se ven complicadas, pero la verdad es que no. Entre los primeros 3 guiones y los segundos, hay cuestiones que son estandarizadas y todo eso que ustedes ven, que bueno, creo que se entiende, el título, el subtítulo, la fecha. Por ejemplo, nos dice si es que queremos que se vea el código o no en nuestro reporte, si es que queremos que tenga un índice al costado, si es que este índice va a ser dinámico. Todo esto se hace simplemente colocando true o false, y lo mismo abajo, que en definitiva eso que está ahí abajito, que dice setup include false, eso simplemente es para decirle a R, esto que va acá abajo es un código o no. Y en definitiva todo lo demás sería texto. O sea, todo eso se le dice a R Markdown, y ahí ya quedaría automatizado el reporte. Con esto ya le dejo a Belu como para que vaya cerrando. Belu. Bien. Como para ir cerrando, digamos, nuestra presentación, por ahí comentarles un poco qué nos costó de R. Primero que es como que al principio uno tiende a querer volver a Excel, y cuando vas avanzando en el análisis te das cuenta que necesitas de R. Entonces bueno, te quedas en R. Y después lo siguiente es que por ahí uno a medida que va avanzando en la práctica se va dando cuenta de 2 cosas. Primero que como todo programa tiene sus mañas, tiene sus cosas de que hay que volver a cargar, que uno tiene que ir aprendiendo eso directamente con la experiencia, o sea, no es una cosa que uno por ahí pueda hacerlo en una parte muy teórica, sino que es más bien prueba y error. Y por ahí lo otro es que al menos a nosotras nos sirvió el hecho de ir aplicando la teoría con la práctica, pero con la práctica concreta de nuestro día a día, hizo que muchos conocimientos se asentaran más rápido. O sea, nos dimos cuenta que era mucho más útil por ahí empezar a practicar con nuestro dataset, o sea, con nuestro Excel de base, algunas funciones, y eso creo que, si bien por ahí cuesta un poco, pero es una cuestión de práctica nada más. Y por ahí, ¿qué fue lo que ganamos? Sobre todo la rapidez, como decía Dani, cosas que hacíamos en 3 semanas o 2 semanas por la cantidad de datos, la podíamos hacer con una función en R. Menos margen de error, o sea, la verdad es que es muy difícil, como que, bueno, por ahí pasa en Excel que el código por la fórmula, digamos, por una cosita ya se desarma. El tema de poder reciclar código, o sea, de poder copiar y pegar los códigos, de eso simplifica mucho el trabajo también. También es verdad que hay muchas maneras de hacer lo que uno quiere hacer. En R es muy libre eso. Hay muchas maneras, de muchos paquetes que hacen cosas parecidas o que o simplifican en cierto análisis. Y la verdad que es una puerta de entrada muy amigable al mundo de la programación, sobre todo lo que tiene que ver con la parte estadística. Es creo que una de las maneras más amigables. Y por último, y el más importante, que coincidimos con Dani recién, era que no hubiésemos podido avanzar en la finalización de nuestro informe si ante cada obstáculo no hubiésemos podido consultar con alguien. La verdad que nosotros con el club tuvimos mucha apertura. La gente que está en R, nos dimos cuenta que es gente muy abierta, que está dispuesta a ayudar a cualquier hora, en cualquier momento y con cualquier problema, y eso está muy bueno porque te da la sensación de que uno cuando empieza con este mundo se da cuenta que por ahí es complejo el hecho de poder contar con otras personas que por ahí ya tuvieron el mismo error o ya saben un poco más por práctica que han hecho. Realmente a nosotras nos facilitó muchísimo y nos permitió avanzar, porque la realidad es que si no por ahí nos hubiésemos trabado y no hubiésemos sabido capaz qué hacer. Así que en ese sentido estamos muy agradecidas también. Y bueno, cualquier consulta que tengan, les dejamos ahí nuestros nombres y le agradecemos también por su tiempo y por haber escuchado nuestro caso. Acá 2 preguntas. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias. Estuvo muy buena la presentación, sobre todo cómo contaron el problema, ¿no? O sea, y el quilombo de datos que tenían.
Acá una pregunta que hace María del Pilar es, ¿qué tanto dependieron del área de tecnología, de sistemas, al ser ustedes usuarios del negocio? ¿Y qué requirieron en infraestructura para poder llevar a cabo la iniciativa? Dani. Probá vos primero, probá vos. Dale. Bueno, la primera pregunta, ¿qué tanto dependimos? En realidad, lo único que teníamos que pedir era el filtrado de acuerdo a 5 jurisdicciones. Entonces, lo que hizo el sistema fue darnos simplemente los empleados que trabajaban en el ministerio, y nada más. O sea, a no ser que nosotros hayamos querido algo prefiltrado, hubiésemos dependido de ellos en ese sentido. Si hubiésemos querido por ahí ya hojas separadas para trabajar con muchos datasets, sin sentido totalmente, porque Red ya lo hacía. La verdad que la dependencia fue muy poca. Dependíamos más de sistemas cuando trabajábamos con Excel, esa es la realidad. Mirá. Y la segunda pregunta, como dice Dani, es decir, solo nos dieron datos crudos, tal cual. Datos crudos y que tuvimos que limpiarlos justamente con Tidy. Y no, y la otra pregunta es si Recursos. requirieron, ¿qué infraestructura requirieron para llevar a cabo la iniciativa? No, en definitiva, las computadoras de cada una, pero no necesitamos, a ver, que sí nos pasaba eso con Excel. Por ahí justamente hacemos muchas cosas de procesamiento con compu, y Dani me iba diciendo, pero con R, como la verdad que RStudio es un programa que funciona de una manera, no sé, muy fácil, o sea, se instala y no es algo muy pesado, no tuve mayores inconvenientes, ni Dani tampoco, y Dani también tenía, o sea, trabajaba con las dos compus. Así que en ese sentido no es complejo, no es pesado, no es difícil, aparte es libre y no, para nada. Sí, eso está bueno. Gracias, Diana. Bueno, y hay otra pregunta, si la ingesta de datasets es solo de Excel o piensa que hace falta aprender SQL. SQL siempre suma. Bueno, las chicas contaban que usaban archivos CSV, Excel. A ver, hay paquetes de R que simulan, digamos, como el lenguaje de SQL también. Hay paquetes como Tidyverse que muchas de las cosas que podés hacer con SQL las podés hacer desde Tidyverse, pero siempre es un plus, sobre todo para conectarte a bases de datos o directamente a los ERPs y cosas por el estilo. Voy a hacer una breve parada nada más acá, así ya le dejo el lugar a Nacho. Váyanse anotando pongan nombre y apellido, o el buen nombre y el mail nada más, pues al final vamos a hacer 2 sorteos. Ya les voy a contar de qué. Y bueno, eso. Y ya mismo, o sea, le dejamos el lugar a Ignacio Jiménez. Muchísimas gracias, Belén y Daniela. O sea, ustedes saben que son muy, muy queridas por la comunidad y por mí en particular. Así que muchísimas gracias por sumarse a esto. Así que bueno, lluevan en elogios, o sea, zárpense en elogios para las chicas ahora en el chat, mientras va cargando la presentación de Ignacio Jiménez. Buenas. Bueno, primero, Sergio, muchísimas gracias por la introducción que me hiciste del principio. La verdad que halagos a los demás. Felicitaciones, chicas, María y Daniela. Muy buenas experiencias. Qué lindo ver que realmente el público se esté metiendo en este mundo del R, que es, como bien decían ustedes, chicas, es un ambiente muy amigable. O sea, tiene como esa pequeña barrera de entrada que uno muchas veces ve en esa pantalla negra y te da un poco cosa, pero es súper amigable y es tal cual como yo lo vivo, lo viví, lo vivo. Es como ustedes dicen, el ambiente del R es un ambiente súper amigable.
bueno, R nació en el mundo académico, o sea, es muy cooperativo por construcción, por eso de casi todo, todo lo que tiene es gratis, es libre, todos los paquetes que ustedes nombran, y acá voy a nombrar brevemente algunos, son todos gratis, son toda gente que lo hace para ayudar a otro. Eso es también lo lindo que tiene este lindo mundo. Pero bueno, voy a arrancar. Primero, bueno, ya presentándome un poquito más. Yo sí, mi nombre es Ignacio. Soy ingeniero industrial de la Universidad de Buenos Aires. Soy profesor asistente de estadística, de la cátedra de estadística de la Universidad de Buenos Aires. También actualmente, este cuatrimestre también arranqué a dar clases también de estadística en la UCEMA, también en Buenos Aires. Covin, ¿qué es? Covin es una compañía, y va a ser súper breve, después nos metemos de lleno de charla, pero para que sepan por qué un industrial está hablando de recursos humanos, ¿no? Porque muchas veces es una pregunta que sale. Covin es una empresa que fundamos juntamente con Emiliano hace ya un poco más de un año, que se enfoca en esto, ¿no? En poder integrar el bienestar en el día a día laboral. ¿Y cómo lo hacemos? Principalmente apoyándonos en data. O sea, aprovechando este know-how que nosotros que traemos del mundo corporativo, de haber trabajado años, y detectamos esta diferencia que existía muchas veces entre la exigencia que sentían la gente en su día a día laboral, y esto la pandemia claramente le sacó el velo a las situaciones en las cuales todavía quedaba, y las propias propuestas o implementaciones que venían desde las organizaciones, tanto como con o sin fines de lucro, ¿no? Porque esto es algo que nos compete a todos, sin importar si estamos hablando de ente público, privado o ONGs. Y lo que más nos dimos cuenta, y eso fue por lo cual nosotros decidimos dejar nuestros trabajos para enfocarnos full a esto y fundar esta compañía, fue de que no nacía esta problemática por una falsa de dejadez, sino por la complejidad misma. De que muchas veces se habla de bienestar o se ve y dice, no, bueno, descansar. El término bienestar es muy amplio, hay que seleccionarlo, y es importante hacerlo. Como bien decía Sergio al principio, parecía que nos hemos alineado. Tanto desde la data, desde lo cuantitativo como de lo cualitativo. Muchas veces eso se apoya mucho en una de las dos patas, mucho en los datos o mucho en las percepciones, y no se hace capaz lo que a nosotros más nos gusta, que es cuantificar las percepciones, es tener las percepciones, es preguntarle a la gente, es importantísimo preguntarle a la gente y estar encima, pero también después verificar esas percepciones y ver que se hablen las dos cosas, porque en ese nicho, en esa intersección entre ambas cosas donde sale lo lindo. Pero bueno, ahora sí, yendo un poquito más a la charla así, y déjenme arrancar un poquito con una historia. Me gusta arrancar con una historia. Esto es cuando yo todavía trabajaba en relación de dependencia, estaba ya más metido ahí sí, más 100% en data, no tanto en esta unión de lo cuantitativo con lo cualitativo. Estaba armando un tablero, un dashboard, como me imagino que a varios les haber pasado, que tenía varios indicadores. Imagínense, yo, estadística, ingeniero, yo chocho, yo le metí, hice tablas, hice gráficos, le metí todos los colores. Parecía una cabina de un avión, había de todo tenía. O sea, lo que te podías imaginar lo tenía. Yo imaginaba convencidísimo de que esa era la clave y que íbamos a solucionar todos los problemas que se da yo. ¿Pero qué pasó? Cuando lo terminé, obviamente no se lo compartí a nadie hasta que lo terminé. Primer error, después vamos a ver por qué. Sino que simplemente ya lo di como un paquete terminado. Y cuando lo empecé a mostrar, todos, qué bueno, wow, qué bueno, pero después no lo usa nadie. Se me hizo muy cuesta arriba que la gente lo use. Hasta muchas veces casi imposible. ¿Y por qué? ¿Qué había pasado? O sea, ¿qué me olvidé en el camino? Me olvidé algo que es muy importante, por eso estoy arrancando con esto, que es por qué analizamos la data. ¿Por qué hacemos eso? O sea, el por qué es fundamental. Porque podemos hacer el mejor análisis del mundo, podemos aplicar los mejores modelos, podemos hacer el mejor storytelling, pero si no es sobre lo que necesitamos hacer, si no ataca la necesidad que nos trajo ese problema, no va a servir de nada.
Y el por qué es muchas veces como cuando nosotros tenemos una necesidad laboral de cualquier tipo, esto no es ajeno a eso. Es sentarse y sinceramente ponerse a pensar y ponerse a, muchas veces, yo lo recomiendo incontables veces, ponerse a definir, hasta dejar por escrito el por qué y estamos haciendo este análisis, por qué estamos haciendo medir. Y ahí eso nos va a ayudar a acotar mucho nuestro mundo, porque lo lindo, lo bueno y lo malo que tiene el mundo de la data, que es hermoso, pero es súper amplio. Y si uno no tiene claro eso, porque las probabilidades que tiene de perderse en todo ese mundo son enormes. Y también otra cosa, si yo no defino bien hacia dónde quiero ir, las chances que yo lo encuentre de casualidad son nulas. Y ni hablar, lo peor que nos puede pasar es que hayamos en ese camino hayamos encontrado lo que realmente nos sirve. Pero como no sabíamos que lo estábamos buscando, lo dejamos de lado. Y ni se puede imaginar la cantidad de veces que eso pasa. Y justamente eso es una de las principales cosas que hacemos en Covine. Es ayudar a nuestros socios comerciales en esta guía, en este por qué analicemos la data y en cómo podemos analizarla mejor. Y lo importante que es esto. Y recibimos un montón, o sea, con esta ida y vuelta que tenemos en la empresa, recibimos un montón de estos porqués. Y los destilamos y los trabajamos y los trabajamos. Pero ¿qué pasa? O sea, hay muchos tipos por los cuales las personas pueden estar interesadas en analizar información. Pero si empezás a destilarlo, empezás a analizarlo, podemos observar de que caen en dos grandes canastos. En los canastos nosotros los nombramos los canastos de Analytics y los canastos de Storytelling. Generalmente tienen ese porqué, se parte muchas veces en dos y son los dos. Pero es importante entender en qué momento estamos, porque no es recomendable hacer las dos cosas al mismo tiempo. Muy probablemente necesites las dos cosas. Y las dos cosas son muy importantes. Pero hay que entender si estás en un proceso de Analytics o en un proceso de Storytelling. ¿Qué es Analytics? Es querer saber qué está pasando. Yo voy, digo, mira, tengo esta data o tengo este problema. Muchas veces no tenemos ni la data. Tengo este problema, tengo esta problemática. ¿Cómo la puedo medir? Che, la estoy midiendo así, está bien, no está bien. Las encuestas, hago encuestas. Recopilo información de acuerdo a los sistemas que ya tengo puestos en la empresa, en la organización. No, estoy haciendo esta información, estoy haciendo promedios, estoy haciendo gráficos de torta, me gustaría hacer algo más complejo. Son todas preguntas que caen en el querer saber con más detalle en lo que estamos pasando. Y después está todo el tema de storytelling, que es, una vez ya entendí qué está pasando o tengo grandes indicios de lo que está pasando, quiero mostrar lo que estoy haciendo. Quiero poder contarlo, que no solo no está mal, sino que es fundamental. La gente a la cual nosotros le vamos a mostrar la información, es muy probable que no tengan ni el conocimiento, ni el tiempo para poder ir a la profundidad de lo que a nosotros nos gustaría o que nosotros hicimos. Entonces tenemos que trabajar muchísimo, y es lo que muchas veces acá más nos cuesta a la gente que trabajamos en data, es poder destilar lo importante y ver qué mostrar y qué no mostrar. Porque hay cosas que acá son fantásticas, pero son mejor para otra reunión. O son mejor para un grupo más reducido. Y capaz, a algunas reuniones hay que saber ir y no tener miedo de hacer algo lindo. O sea, hacer algo lindo es fundamental. Porque si no, muchas cosas fantásticas se pierden por no ser atractivas. Muchas veces está esa falsa dicotomía en que las cosas son lindas o son útiles. Cuando en realidad las cosas realmente útiles son las que también son atractivas. Entonces es fundamental ambas cosas. Porque si tenemos solo storytelling, estamos vendiendo humo y se cae solo, de maduro, con el tiempo. Y si tenemos solo analytics, caímos en oídos sordos. Y podemos estar haciendo excelentes análisis, excelente trabajo, que no llega a los resultados, porque uno está en pos de una organización, o sea, uno está en pos de un equipo. Entonces uno hace ese trabajo para que otros, incluyéndote a vos, puedan llegar a ese resultado.
Y si uno sabe contar ese trabajo, no vas a poder conseguir que el equipo llegue. Capaz vos, pero ¿qué tan lejos puede llegar vos? Entonces por eso es muy importante ambos. Y nosotros por eso también de Comina trabajamos muchísimo en ambas cosas. Pero acá estamos en R for HR, así que vamos a enfocarnos principalmente en Analytics, en qué, en los modelos. Ya me imagino que estamos diciendo, che, me noté en un webinar de R, ¿dónde están los modelos? ¿Y los modelos? ¿Dónde están? Ya vienen, tranquilos muchachos, ya vienen los modelos. Ya vienen los modelos. Los modelos, imagino, yo no quiero entrar tanto en las librerías, la verdad que es incontable, podemos estar horas hablando de eso, pero para que tengan en cuenta, yo estos gráficos, los códigos que van a ver de R acá, son principalmente o de ggplot2 del paquete, o simplemente los paquetes de graph directos que vienen con RStudio. Así que van a ver que pueden parecer muy complejos, pero si se ponen a leer, van a ver que son simplemente codificaciones de diseño. Pues eso es lo lindo de R. Vos podés hacer el gráfico como se te cante. Es totalmente flexible. El gráfico, todos los gráficos que van a ver de ahora en más, de acá que termina la charla, son todos hechos en R. O sea, son hechos en R y extraídos desde R directamente en JPG, transparente encima para poder ponerlo en presentaciones. Como mismo, o si no, lo podés meter como se hacían las chicas, en informes directos y que directamente R te manda el informe. Yo acá de lo que hice en realidad fue modificar apenas el código de gráficos de datos reales. Estos son todos datos reales de empresas reales. Que obviamente yo les muestro solamente el código del gráfico. Total no hay ninguna información y son todos datos agregados. Entonces para que no haya un tema de privacidad. Pero está bueno que vean que los datos son todos reales. Y van a ver que los datos que vamos a ir analizando son todos de la misma base de datos. Entonces la complejidad que vamos a ver cómo va avanzando es de la misma información. Y cómo la misma información se puede ver de formas radicalmente distintas. Y eso también es lo lindo de esto. Pero bueno, yendo al principio, pues si no, nos vamos a perder. ¿Qué estamos viendo acá? Acá estamos viendo un gráfico de promedios. Acá, ¿qué hicimos? Hicimos una encuesta de engagement, de clima laboral, en la cual buscamos detectar varios factores. Esto es una encuesta que nosotros hacemos habitualmente, que es construida principalmente a partir de todo lo que es los estudios que hacen varias universidades, principalmente Estados Unidos e Inglaterra, pero también mucho la OIT y la OMS, todo lo que es engagement. Ya encuestas muy populares como Great Place to Work trabajan extensivamente en esto. Y este primer gráfico no es muy distinto a lo que ya muchas empresas ya hacen en lo que responde a su encuesta de engagement o encuesta de clima, que es tomar la respuesta de todas las personas, o a veces dividiéndola en género, en área, en diferentes factores demográficos, pero esto es una genérica, y obtener el promedio de cada una de esas respuestas. Cada esto, trabajo, claridad, material, conexión, hace referencias a cada una pregunta del cuestionario. Me encuentro satisfecho con mi trabajo, hay claridad en la comunicación, tengo lo materialmente necesario, y así, y así, y así. Eso, la verdad, que este primer indicio, como ven, es un indicio que perfectamente se puede obtener en R, siempre y cuando nuestra base de datos no sea tan extensa, porque como contaban las chicas, ya cuando te vas a 48.000 usuarios, personas, líneas de código, ya se te complica, ya con el Excel se te empiezan a quemar los papeles un poco. Pero el R es un segundo, eso es lo lindo. Entonces esto es muy útil. O sea, tiene sus ventajas y tiene sus desventajas el tema de los promedios. Primero, te da un pantallazo general bastante rápido. Es fácil de realizar, es fácil de implementar. Su aplicabilidad es prácticamente inmediata. Todo el mundo te lo entiende. Un promedio es un valor que la gente entiende. O sea, si el promedio dio 4, dio 4,3. Ya es un número que es fácil de dimensionar, es fácil de explicar, que no es menor. Por eso el storytelling es clave, acuérdense. También Analytics es fundamental, pero es una de las dos patas en las cuales se para esta mesa. Si no, se nos cae. Entonces, que sea fácil de interpretar, que sea fácil de mostrar a otros que no están tan metidos en data, es una clara ventaja que tienen los promedios y por algo están tan masivamente utilizados, pero tiene claras ventajas. Primero, tiene un muy bajo nivel de análisis. O sea, si yo tengo 2 empleados
y uno me contesta que está súper satisfecho, tengo un 6 en satisfacción, y el otro 0, tengo un promedio de 3, y tengo 2 personas que pusieron 3, o sea, que están insatisfechos, están bien, no, están ahí medio ni. Son dos situaciones organizacionales totalmente distintas, pero si yo miro solo el promedio, estoy viendo la misma situación, cuando no podría ser tan distinto. Y el otro factor importante, que ya es matemático, de los promedios, es que son muy sensibles a los valores extremos. Si yo tengo una seguidilla de valores muy cercanos a 4 y tiro un par de yunques que tiran 0, 1, me va a tirar muy abajo el promedio. Justamente la media me la va a tirar muy para atrás. ¿Por qué? Porque así es como funciona matemáticamente el promedio, no hay magia negra atrás de eso. Bueno, ¿cómo podemos paliar un poco estas condiciones? ¿Cómo podemos hacer un poquito más sensible a esto? Y darle un rango de análisis un poco más profundo. Podemos ir a las regresiones lineales. Las regresiones lineales, acá también puedo estar hablando una vida, un cuatrimestre entero hablando de esto prácticamente. Pero para hacerlo súper breve, las regresiones lineales pueden ser múltiples o por sensibles. Este es un ejemplo muy sonso, pero está bueno porque es bueno para visualizar. Es una regresión simple. ¿Por qué? Porque las regresiones múltiples no se puede graficar en un 2x2, en un gráfico de 2 ejes, porque por un tema de dimensionalidad. Yo acá puedo graficarte el I, que en este caso es el burnout, versus el estrés. Lo que hicimos fue tratar de determinar, bueno, yo quiero entender la relación que existe entre el estrés y el burnout. Es una persona que dice estar estresada versus una persona que dice sentir síntomas de burnout. Cómo eso afecta, cómo se relaciona una con la otra. Apalancándose obviamente en toda la teoría que está detrás de el efecto crónico del estrés sobre el burnout. Por eso pusimos a nuestra variable dependiente a burnout y una variable independiente del estrés. Hicimos una regresión y vimos esto, ¿no? Fue un R cuadrado de 42%, que es bajo. Es bastante bajo. Para que es un factor social no es terrible tampoco, pero no es bueno. Pero vimos claramente que existe una asociación. O sea, los factores dieron significativos. Que tiene bastante lógica si uno se lo pone a pensar, pero nunca está mal validar esas cosas. Pero, ¿qué problemas vemos con esto? Es también lo mismo. Es como que le falta. Primero primero ya tiene un problema que no es tan intuitivo como el otro. Hay que justamente, a mí mismo me costó explicar un poquito más a ustedes estos temas. Y tampoco es tan sólido, porque 42% de R no es tan sólido. Estas fueron dos preguntas muy específicas que hicimos en un caso muy particular, de un grupo muy chico en el cual había un grupo que había mucha confianza, en el cual se dio la consideración de hacer preguntas muy al hueso, como tu percepción sobre estrés y tu percepción sobre el burnout. No siempre se pueden hacer ese tipo de preguntas tan directas, o se puede, pero no tiene ningún sentido porque la verdad la probabilidad de que te contesten de forma sincera es muy baja. Entonces avanzamos un pasito más y fuimos a las regresiones logísticas. Las regresiones logísticas son bastante más complejas que las regresiones lineales, se apalancan en todo ese conocimiento, pero lo que nos permiten muchas veces es poder estimar mejor estas variables dicotómicas, tipo de 0 o 1. Volvemos a la pregunta del estrés. Si yo quiero definir estrés sin preguntárselo, yo quiero determinar si el estrés es alto, sí o no. O sea, 0 no es alto, 1 sí es alto. ¿Cómo puedo, de acuerdo a otras preguntas, estimarlo? Y es un poco lo que hicimos acá, ¿no? Que hicimos un análisis un poco más profundo. Y ven como de a poco se va generando eso, ¿no? De que va mejorando cada vez más nuestro poder de predicción, nuestro poder de análisis, pero se va complicando cada vez más el storytelling. Ahí es donde el storytelling empieza a tomar cada vez más protagonismo. Y pasa a ser cada vez más importante. Es medio irónico, a medida que uno se va complejizando el analytics, el storytelling no es que pierde preponderancia, sino que la gana. Eso es fundamental, que siempre lo recordemos. Pero acá ya, por ejemplo, podemos entender
acá podemos entender, por ejemplo, la magnitud del error que estamos manejando. Acá en este mismo grupo, que repito, era un caso muy particular en el cual podíamos hacer esta pregunta de forma directa, entonces podíamos contrarrestar si lo que nosotros predecíamos coincidía o no en lo que ellos contestaron. Pudimos observar la eficacia que tenía este modelo de regresión logística, que ni hablar era ampliamente superior al anterior que habíamos trabajado. Pero ya este, por ejemplo, no lo puedo graficar. Ya estamos hablando de 5 variables distintas: presión, cansancio, trabajo, respeto y amistad. Son nombres que le pusimos, pero cada uno hace referencia a una pregunta puntual de la encuesta de clima. Y cómo esto afecta al modelo. Y bueno, esta es una simple graficación que repito, todos estos códigos que ven ahí es para que salga ese gráfico que está ahí al lado, que yo decidí esos colores, pero pueden ser otros, decidí esos títulos, pero pueden ser otros. Como ven, se coincide perfectamente lo que está en verde con lo que representa la parte más de diseño del mosaico. Pero como ven, tu imaginación es el límite. Es como en Art Attack. O sea, uno puede inventar y avanzar como a uno le guste. Pero ¿qué pasa? Volviendo a lo mismo. Todo, como todo, tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. ¿Qué es las ventajas de todos estos modelos de regresión? Desde los más simples, de regresión simple, de una sola variable, regresión múltiple, o ya los casos más complejos, que sí son bastante más complejos, de regresión logística. Tienen mucha mayor profundidad de análisis que simples promedios. Ahí podemos empezar a interpretar los coeficientes. ¿Qué pasa con los promedios? ¿Qué pasa cuando calculamos el engagement como el promedio de las respuestas del clima? Y la verdad le estamos dando la misma preponderancia a cada una de las preguntas. Todas valen lo mismo. Bueno, estos modelos dicen, no, acá. Investiguemos qué preguntas valen más y qué preguntas valen menos, porque no todas le importa a la gente lo mismo. No todas las preguntas afectan a la persona de la misma manera. Entonces, eso te empieza a dar un montón de... Y eso es lo rico que tienen las regresiones. Sobre todo en factores sociales, como los de recursos humanos, como que trabajamos día a día, las regresiones son mucho más útiles para la interpretación de sus coeficientes que para su poder de predicción. Es un error muy común no querer utilizar desde una regresión para predecir resultados sociales, predecir el turnover, predecir la satisfacción laboral, predecir el burnout. Se puede hacer, y vamos a ver, justo voy a cerrar con un caso, que es un caso que es el caso de los modelos que nosotros usamos con nuestros clientes, que son modelos de redes, que sí tienen justamente una estructura de predicción muy sólida, pero tienen también su complejidad, como todo, ventajas y ventajas. Las regresiones, uno tiene que ser muy prolijo y hacer un análisis muy profundo de los resultados que obtiene del análisis para ver el poder de predicción que tiene. Si vamos para atrás, podemos ver de que yo estoy teniendo errores que no son enormes. La verdad que para hacer un experimento social son bastante buenos, pero no son menores, no son ignorables tampoco. Y eso es lo que un poco nos trae. Y una ventaja enorme que tienen las regresiones es esto, de que si uno no es muy claro en su storytelling, puede caer a interpretaciones erróneas, tanto de uno como en el analista, o en el peor de los casos, de los receptores del mensaje. Que el mensaje sea mal interpretado. Y eso es un problema enorme, porque nos lleva a que después se tomen decisiones que vayan en contra de lo que decía la data. O sea, uno hace el análisis para tomar mejores decisiones y después eso no suceda. Y eso hay que tener muchísimo cuidado que eso no suceda. Pero bueno, y lo que terminamos con la frutillita del postre, que son los modelos que nosotros nos gusta usar, que usamos habitualmente, que son estos modelos de redes. Estos modelos de redes, no quiero entrar tanto en detalle porque la verdad analíticamente son más complejos, pero principalmente lo que hacen es hacer un paso extra a las regresiones, hace como una especie de varias regresiones múltiples entre las preguntas, entre los nodos, y saca a la luz los factores latentes que están
debajo de esas preguntas expresivas. Si uno va y le pregunta en esta encuesta de clima, la satisfacción laboral, cómo se encuentra, cómo percibe la claridad del mensaje, varias preguntas indirectas, esas están expresando algo latente, algo que está por debajo. Un clima laboral existente, una satisfacción laboral existente, un nivel de agotamiento físico-emocional, o sea, por ende un estrés existente, un nivel de engagement existente y un burnout percibido existente por la persona. Y eso emana una respuesta, que nosotros pusimos de 0 a 6, en varias preguntas. Y lo que nosotros después le pedimos al modelo, construido con un montón de bagaje teórico, ahí se diferencian de lo que está tan de moda ahora, que es el Machine Learning, que es buenísimo, pero en estas cosas nosotros no las recomendamos tanto, porque eso construyen directamente el modelo con la propia data. Nosotros no, lo que hacemos es construir un modelo teórico con todos los fundamentos teóricos que existen en lo que responde a la psicología y la ciencia de recursos humanos, y después le pedimos a la data que nos valide si eso para este grupo social se comporta así o no. Es un caso que, y por suerte, que tiene lógica, pero por suerte, se valida. Todavía no encontramos un caso en el cual no se valida, y ahora estamos deseosos que eso pase porque nos forzaría el modelo a mejorar, pero por ahora viene validando perfectamente bien. ¿Y qué hacemos con esto? Descubre no solo los valores latentes del grupo, sino de los individuos, y cómo estos valores latentes se relacionan entre ellos. Acá vemos cómo las líneas se vuelven, lo puse acá gráfico para que quede lindo, pero el grosor de la línea es qué tan fuerte es un factor versus el otro. O sea, vemos que el burnout obviamente está siendo afectado por el estrés, pero está siendo mucho más afectado por la satisfacción laboral. Está construido por la satisfacción y por el clima. Y la satisfacción en sí está construida por ella misma y por el clima también. Y todo esto es lo loco, porque la data no sabe el fundamento teórico, es simplemente lo que la data descubrió, se alinea perfectamente con la teoría. Y eso fue lo lindo, eso es lo rico que tiene este análisis. Y por eso su valor de predicción es tan elevado. Y acá es, por ejemplo, uno de los gráficos. Si hacemos un doble clic en el nodo de burnout, ¿no? Si yo fuera a la burbujita de burnout y haré un doble clic, ahí puedo ver no solo el valor promedio que se obtuvo, o sea, este valor percibido por las personas, sino cómo están distribuidas. Cada una, obviamente, no puedo decirte Juan tiene un burnout estimado de 6 o de 0, sino que la población, yo sé que yo tengo casi 20 personas en 0, casi 10 personas en 0, casi 10 personas en 6, y tengo arriba de 80 personas en 3. Para que no, que va 0, que 6, 0 es habitualmente, o sea, casi todos los días presento síntomas de burnout, y 6 es nunca presento síntomas de burnout. Imagínate, salió prácticamente normal. Pero podemos hacer el doble clic, que no voy a entrar tanto en detalle porque no vamos a volver locos, pero se puede entrar y así entrar en las relaciones, entrar en cómo se conforman, cuáles son las principales preguntas que afectan al burnout, cuáles son las principales preguntas que afectan la satisfacción, cuáles son las principales preguntas que afectan al engagement, y poder trabajar mucho más a lo hueso y tener una posibilidad de poder tener un tacto mucho más sensible y mucho más real de nuestra gente, ¿no? Que es un poco eso, pero sin violar su privacidad, que es el eterno dilema muchas veces que presenta recursos humanos. ¿Hasta dónde pongo la línea en lo cual es abuso de privacidad y es saber más de mi gente para poder brindarle mejores servicios? Y esto nos ayuda a jugar esa línea de una forma prolija y efectiva, en la cual uno disocia a la persona de la respuesta, pero consigue, al hacer datos agregados, al agregar la información, pero al mismo tiempo permite mantener las características propias del grupo. Entonces tenéis lo mejor de los dos mundos, y eso es lo lindo. Y en definitiva, como ven, es esto, ¿no? El modelo termina conformándote toda esta red de no solo la conexión entre los nodos, sino cómo esos mismos nodos están construidos en sí mismos. Y es súper, súper rico. Y como ven, arrancamos en simples promedios y terminamos en redes de nodos, o sea, súper complejo. Obviamente, y esto podemos seguir y seguir y seguir, pero no, ya me imagino que nos mezclé mucho con todo esto, así que yo mejor
cortamos acá, pero quiero que sepan lo que quería que lleven con por lo menos este caminito. Dos cosas. Primero, la importancia de mantener tanto el analytics como el storytelling. Y el segundo es que la imaginación es el límite. Todo se puede lograr de acuerdo a, bueno, al tiempo y recursos y la calidad de la data. Eso es fundamental, la calidad de la data. De nada sirve hacer un excelente análisis si la data no es buena, porque si nosotros metemos algo malo, va a salir algo malo. La única forma que salga algo bueno es si metemos algo bueno. Así que eso es fundamental. Y bueno, y las ventajas y desventajas estuve hablando. Es esto, el gran poder de elección, la gran profundidad de análisis. Y obviamente, como todo, nada es perfecto. La desventaja que tiene este modelo es principalmente el trabajo teórico que está detrás, justamente para validar esto y que sea sostenible. Pero lo lindo que una vez que el modelo es validado y es construido, es súper flexible y súper manejable por el usuario exterior. No es necesario que el usuario que termina obteniendo la información requiera saber todo lo que sucede detrás. Pero al mismo tiempo todo lo que sucede detrás no es una caja negra. Entonces, si esa persona decide indagar, tendrá que ponerse a leer un poco mucho, pero lo podría hacer sin ningún problema si así lo desea. Pero bueno, así, ya, muchísimas gracias de mi lado. Por cualquier consulta, bueno, acá estoy con unas preguntitas, me imagino que capaz van a tener, pero de mi lado, muchas gracias a todos por escucharme y a Sergio, bueno, por invitarme y poder robarles un poquito de su tiempo. No, excelente. Excelente la presentación y me gusta, o sea, una de las cosas que me gusta de lo que contaste es cómo va escalando las cosas, ¿no? Como puedes decir, bueno, listo, y cómo te podés ir cebando, ¿no? O sea, no sé, pues, algo que me pasa a mí es que digo, bueno, me salió la primera cosa y digo, ahora voy a probar otra. Y así arranco y no paro. Y sí, no, a veces entras en esos loops que Sí, decís, sí, por sí. eso, digo, por eso arranqué con el por qué, ¿no? Porque yo te digo, lo digo de mi propia experiencia. Uno es fanático de cuando se embalantona, entrar en esos loops y terminas haciendo algo fantástico, pero que no le sirve, pero que la verdad que no es lo que te pidieron y no es lo que terminas usando. Pero cuando estás, pero a veces salen cosas fantásticas. Pero salen cuando uno está alineado con lo que quiere obtener. Sí, 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 sí. Bueno, hay algunas preguntas, o sea, para hacerte. La primera es si es necesario un conocimiento detallado de estadística para poder usar la herramienta. La herramienta, la última, la de redes, para utilizarla no es necesario. Obviamente la complejidad de la realización, o sea, sí, para construir de cero un modelo, sí, no les voy a mentir, no sale de un día para el otro. Hay libros muy interesantes de que hablan muchísimo de estos temas, pero sí, ya los libros son bastante más específicos, pero ya lo que es la utilización y la interpretación es súper simple porque termina todo en histogramas, termina todo en gráficos de promedios, en gráficos súper simples. Así que eso es lo lindo también de esto. El uso y la implementación es súper sencilla. Sí, de hecho, no sé, el caso de Belén y de Daniela, o sea, era más de programación que de estadística, si se quiere. Eh, pero bueno, es también parte de los desafíos, ¿no? O sea, poder recolectar mucha información de distintos lugares, o sea, y bueno, en qué lo que querés usar, ¿no? Pero sí, y ahí está bueno también, respecto de la estadística, está bueno buscar los recursos que por ahí, o sea, sean más claros para uno, que por ahí no puede ser necesariamente el mejor, ¿no? O sea, pues pueden haber, no sé, cursos de Machine Learning o de programación de R y de estadística que son excelentes, pero si no entendemos nada no nos sirve de tanto. En el Club de R el año pasado hicimos como una suerte de club de lectura sobre un libro de estadística para ciencias sociales, que era muy interesante. Después, no sé, háganme acordar, Juli y Carla, que pasa el nombre del libro, que es de Eduardo Bolonia, que estaba bárbaro, porque además te explicaba qué significaba cada símbolo, ¿no? Pues a veces hay libros que son excelentes, que te los encontrás y que por ahí son los más recomendados del mundo, pero te empiezan a escribir en lenguaje matemático y no sé, ¿cuántos de acá o sea, eligieron la carrera de recursos humanos porque no tiene números?
pongan en el chat. O pongan la reacción acá, a ver. Pero por ejemplo, en relaciones del trabajo en la Universidad de Buenos Aires, o sea, uno de los principales factores por los cuales la gente elegía la carrera era porque era una carrera que no tenía números. Entonces, uno también tiene que ir buscando sus propios recursos ahí. Así que, bien, preguntas de negocio. Preguntas de negocio o retos que se pueden contestar con People Analytics. Bueno, lo más conocido es poder hacer análisis predictivos, o sea, que puede ser sobre temas de rotación de personal. Ellos, bueno, recién Ignacio contaba cómo utilizaban, digamos, el análisis estadístico para determinar, bueno, cuáles eran los factores que más influían sobre, o que mejor explicaban el tema del burnout. Pero después está lo que se te ocurra. O sea, algo muy entretenido para hacer es, por ejemplo, no sé, entrar en sitios como Glassdoor o como Computrabajo, pero en la parte de opiniones sobre las empresas, y recolectar toda esa información y hacer análisis de textos, como por ejemplo para ver, bueno, qué están hablando de mi empresa, y por ejemplo también como para tener una alerta en caso de que, no sé, estén hablando mal de la empresa o haya alguna denuncia de acoso o haya alguna denuncia sobre trabajo en negro. Ese tipo de cosas también pueden ser muy interesantes. Se puede subir también mucho el nivel de sofisticación de los análisis. O sea, fíjense que Ignacio lo que estuvo contando era una encuesta de clima. Entonces, ya no se trata solamente de ver como cuál fue el resultado más alto y el más bajo, sino también ver, bueno, cómo se relaciona la información entre sí. Y después, no sé, el cielo es el límite, y algo, no sé, súper delirante que se me ocurrió, que algún día lo haré, pero simplemente para divertirme. Uno de una foto puede sacar una paleta de colores. Entonces, no sé, algo súper delirante que se ocurrió es tomar todas las fotos de los empleados de una compañía y analizar las paletas de colores en los distintos niveles jerárquicos. Entonces, no sé, me imaginaba, bueno, no sé, cómo estaría compuesta, digamos, esa gama de colores en las jerarquías y después en las bases de la organización. O sea, pero bueno, ahí, y algo que mencionaba Nacho, era tener también muy claro para qué estoy haciendo un análisis. Porque uno puede hacer cosas muy llamativas que después no sirven para nada, y después alguien puede hacer algo súper simple, concreto y enfocado, y es mucho más valioso que las cosas más llamativas. A ver, desde la experiencia, ¿qué tan estándar son los KPIs y análisis en recursos humanos? ¿Podrías fácilmente adaptar un análisis de un negocio a otro? ¿Suele cambiar mucho? Es una gran pregunta. Y, o sea, sí, o sea, como todo depende, ¿no? Pero sí, la verdad que la gente piensa que hay pocas cosas para replicar, pero no, hay muchas cosas que la verdad se repiten en la mayoría de las organizaciones. Así que la verdad sí, hay cosas que sí claramente son intrínsecas de cada organización, pero hay mucho replicable. Sí, sí, sí. Creo que lo interesante es buscar una metodología, ¿no? O sea, que te pueda, que justamente vos puedas usar en más de un lugar. Pero después, o sea, las necesidades de cada empresa van a ser siempre muy diferentes. O sea, justamente hoy hablaba sobre esto, y no es lo mismo, no sé, las necesidades que puede tener, no sé, Al Mundo que Despegar, o que, digamos, o sea, que son dos empresas de base tecnológica dedicadas al turismo, pero con realidades diferentes, ¿no? Entonces, Igual. Sí, pero el modelo, eh, la forma en la cual uno determinase esas necesidades seguramente sea muy similar. Eso es como decís, lo de fondo capaz no cambia tanto, sino como cómo interpretás y los datos que obtenés y cómo los interpretás cambia. sí. Principalmente eso es lo que cambia. Pero bueno, este puede llegar a ser un lindo tema para tocarlo en el Club de R. Así que bueno, me lo voy a anotar. Este, KPIs.
Y libros, cursos, autores, sí. No, perdón, seguí y después tengo una pregunta más que me hicieron acá por privado. Decila. Aprovecho y comparto mi mail, como siempre, en el chat, por si a alguien le interesa, por si alguien se queda alguna duda y quiere preguntar algo más. Mientras tanto. Buenísimo. ¿Cuál es la pregunta? Sí, pregunto María Belén, ¿cuánto tiempo le llevó a Ignacio construir este modelo? El modelo el último. Y la verdad que lo fui construyendo como todas las cosas, como todo lo bueno, llevó un poquito de tiempo, no mucho, pero fue más un ida y vuelta que empezó a construirse en diciembre. Y después sí estuve 2-3 meses. No de lleno, no piense que estás tipo todos los días, 8 horas, 3 meses, pero también es bueno darle un tiempo, hacer algo, hacer otra cosa, volver, mirarlo con ojos frescos. Estas cosas, sobre todo cuando vas subiendo la vara de complejidad, es importante darle ese tiempo también. Ahí te están pidiendo el perfil de LinkedIn. Comparto mi LinkedIn. Iba a decir una barbaridad, pero mejor me la reservo. Libros, cursos de autores que nos recomiende para poder aprender a nivel de negocios sobre recursos humanos, KPI o preguntas de negocios, y a nivel de R y estadística. Bueno, después paso por el libro de Eduardo Bologna sobre R, un gran libro para empezar. Hay uno que se llama Ciencia de Datos para Gente Sociable, de Antonio Vázquez Bruce, que es excelente. Ahí Nacho pasó su LinkedIn. Después, bueno, el libro vivo de ciencia de datos que comentaron las chicas, de Pablo Casas, también es muy bueno. El de Eduardo Bologna que decía recién. Y después, bueno, cursos. Bueno, me da el pie para los siguientes anuncios. El primer anuncio, y por el cual, no sé, estoy súper orgulloso y feliz y nada, hoy está súper emocionado con esto, es, digamos, una conferencia que se llama The People Analytics World, que es del 19 al 22 de abril. Hay muchos de los autores que yo suelo leer van a estar dando una charla ahí, y yo voy a estar dando una presentación sobre recomendaciones para aprender a programar en R desde recursos humanos. Y también vamos a hacer un taller sobre limpieza de datos. Y con este código se pueden anotar ahí. Y bueno, justamente uno de los sorteos que vamos a hacer entre todos los que están participando es de un acceso gratis a este evento. Sí, anótense ahí simplemente. Una de las cosas piolas de este evento en particular es que van a haber muchas charlas en castellano. Por ejemplo, la charla que hice yo la grabé en inglés y en castellano, y después, bueno, el taller sí va a ser en inglés, pero eso va a estar muy bueno, y aparte hay gente muy grosa de todo el mundo, digamos, o sea, dando charlas y haciendo talleres, así que si pueden, anótense, y si quieren, y si se van a anotar, use este código para entrar con un 25% de descuento. Y el otro chivo que teníamos que pasar es el del curso de Introducción a R para Recursos Humanos, que son 4 clases todos los lunes, que arranca el lunes 12 de abril. Hay 2 horarios, o sea, siempre, o sea, uno va a las 18 horas para España y otro a las 18 horas para Argentina y Latinoamérica. Los temas que se ven son los esenciales como para empezar a programar, digamos. La mitad de los paquetes que hablaron Daniela y Belén son los que vemos acá. Uno de los análisis predictivos, o sea, uno de los algoritmos que usamos para hacer análisis de análisis predictivos es con los algoritmos que estuvo explicando Ignacio. Así, bueno, nada, por participar de este webinar también, o sea, todos van a tener un 20% de descuento en la inscripción, ya sean desde Argentina o desde el exterior.
Pero bueno, eso después le paso toda la información por mail. Y bueno, creo que no me queda nada más en el tintero, solamente hacer los sorteos, así que vamos con eso en este preciso instante. Vamos a poner los premios. Vamos a sortear primero el acceso el pase gratis al curso de introducción de R, ¿sí? Bueno, vamos a volver al sorteo porque son las dos del club, así que así. Vamos a sortear entonces. Y aparte Belén ya hizo el Igual nunca gano nada, así que, bueno, aunque sea figurar, me puso re contenta. perfecto. Sí, a mí también. Me alegro muchísimo. Entonces, ¿dónde estás? También hice el curso, así que no lo vamos a incluir en esta. Y bueno, entonces quedamos con Cintia para el curso del lunes. Si no podés, después se lo podés donar a alguien. Y Laila para el acceso al People Analytics World. ¿Sí? Muchas gracias. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Seguramente por mayo organizaremos otro. El sábado que viene, este sábado vamos a tener una sesión del Club de R para Recursos Humanos, donde vamos a ver un tipo de algoritmo, o sea, un tanto inusual, que es para análisis de supervivencia, que una de las ventajas que tiene, o sea, para hacer análisis predictivos, es que no solamente nos dice quién puede tener probabilidad de renunciar, sino también que nos puede decir en qué momento puede hacerlo. Así que los dejo con ese gancho, y mejor imposible. Y bueno, muchísimas gracias por participar. Y bueno, les mandaremos mucha información por mail, así que muchísimas gracias. Nos queda agradecerle a Ignacio, Sergio. Sí, por supuesto. Ignacio, muchísimas gracias. Lluvia de agradecimientos. Sí, Bueno, por supuesto. La catarata de agradecimientos y de felicitaciones a la presentación de Ignacio. Y también a ustedes por sumarse y estar presentes en este webinar. Muchísimas gracias. Chao, hasta luego. Muchas gracias por todo. Chicos, gracias.